Atención México, Sheinbaum pulverizó el último escudo del exgobernador corrupto que se escondía en Estados Unidos creyendo que nadie lo podía tocar. Se equivocaron de forma catastrófica. 233 solicitudes de extradición enviadas a Washington, 233 expedientes ignorados. 233 veces que el gobierno de Estados Unidos recibió una petición legal de México y decidió no responder. Y esta semana algo cambió. Sheinbaum cerró el cerco sobre un exgobernador que llevaba años creyendo que estaba a salvo al otro lado de la frontera, un político del viejo régimen, del PAN, con doble nacionalidad, con orden de aprehensión vigente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con investigaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos fiscales. Un hombre que pensaba que el escudo diplomático de Washington lo protegería para siempre. Esta semana ese escudo tiene una grieta, y la grieta tiene nombre. Todd Blanche, fiscal general adjunto de los Estados Unidos, dijo públicamente, frente a la prensa internacional en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que las solicitudes de extradición presentadas por México deberían revisarse. Sheinbaum no fue a pedir un favor, fue a cobrar una deuda que México había estado acumulando en silencio durante meses. Y esta semana, Washington tuvo que reconocer que esa deuda existe. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿por qué ahora? ¿Qué construyó Sheinbaum en los meses anteriores para que la administración Trump, la administración que llegó con arrogancia imperial y el manual del unilateralismo, no pudiera seguir ignorando a México? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios no quieren publicar, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba el tablero antes de este movimiento. Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos en materia de extradiciones funcionó bajo un manual muy específico. México pedía, Washington decidía, y cuando Washington decidía no responder, México no tenía más argumento que el silencio. Ese era el manual del viejo régimen. El PRI y el PAN lo conocían perfectamente, lo habían practicado durante sexenios enteros. La sumisión no era una debilidad que les avergonzara, era una estrategia de supervivencia política. Si Washington no quería mover un expediente, el gobierno mexicano bajaba la cabeza y esperaba. Eso es lo que significaba ser el patio trasero. Y en ese sistema, ciertos actores políticos aprendieron que el pasaporte correcto, los contactos correctos y la frontera de por medio eran garantía suficiente de impunidad. Francisco García Cabeza de Vaca era el caso más simbólico de todos. Exgobernador de Tamaulipas, militante del PAN, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, investigado desde 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera tras denuncias que describían un presunto esquema de triangulación de recursos, contratos de obra pública, movimientos entre empresas, operaciones inmobiliarias, el dinero del pueblo de Tamaulipas presuntamente fluyendo hacia destinos que no eran el pueblo de Tamaulipas. Pero él tenía amparos, tenía abogados, tenía tiempo y tenía la convicción de que el sistema lo protegería como había protegido a tantos antes que él. Ese era el México del viejo orden. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La Cuarta Transformación no llegó a negociar con ese sistema, llegó a desmantelarlo. Y Claudia Sheinbaum, la presidenta científica que piensa en ecuaciones mientras sus adversarios actúan por impulso, entendió desde el principio que la única forma de cambiar el resultado era cambiar la lógica del juego. No más sumisión, no más silencio, reciprocidad, documentada, sistemática, irrefutable. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Cabeza de Vaca cometió 3 errores. No fue estúpido, fue arrogante y calculó con el manual viejo en un México que ya había cambiado de eje. El primer error lo cometió en 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera presentó las primeras denuncias ante la Fiscalía General de la República. Cabeza de Vaca tomó una decisión que en ese momento pareció inteligente: ignorar el proceso, no negociar, no enfrentar. Apostó a que los amparos durarían para siempre. Era una apuesta razonable para alguien que había visto cómo funcionaba el sistema. En el México del PRI y del PAN, los amparos podían durar años, décadas.
Los expedientes se enfriaban, los testigos se dispersaban, los gobiernos cambiaban y los casos se archivaban. Lo que Cabeza de Vaca no calculó era que esa decisión acababa de permitir que el expediente creciera sin su defensa activa durante años, que mientras él esperaba, la investigación se consolidaba, que cada año de inacción era un año de construcción del caso en su contra, delincuencia organizada, lavado de dinero, delitos fiscales. El expediente que empezó con una denuncia terminó siendo una arquitectura legal completa. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió en febrero de 2026. El segundo error fue apostar todo a la Suprema Corte. Sus abogados habían mantenido vigente un amparo durante años y confiaban en que la SCJN no lo revocaría. No en el contexto político actual, no con la presión del momento. Se equivocaron. El 24 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó ese amparo por unanimidad, no por mayoría ajustada, no por un voto de diferencia, por unanimidad. La orden de aprehensión quedó vigente desde ese día, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Con esa resolución se cerró la última puerta legal en México. Ya no había amparo, ya no había recurso judicial pendiente. Lo único que le quedaba a Cabeza de Vaca era una cosa: el escudo estadounidense, la convicción de que Washington nunca respondería favorablemente a una solicitud de extradición del gobierno de Sheinbaum. Lo que Cabeza de Vaca no calculó era que ese escudo dependía de que México siguiera siendo el país que pedía sin poder exigir, y ese México ya no existía. El tercer error fue el más costoso, y lo cometió entre 2024 y 2026. Instalado en Estados Unidos, con doble nacionalidad, Cabeza de Vaca confió en una lectura del tablero que parecía sólida. La administración Trump nunca cooperaría con Sheinbaum en extradiciones de figuras políticas. La relación bilateral era tensa. Trump llegó con aranceles, con amenazas, con el lenguaje de la coerción. ¿Por qué iba Washington a hacerle un favor al gobierno de la Cuarta Transformación? Era una lectura inteligente del manual viejo. Pero Sheinbaum no estaba jugando con el manual viejo. Mientras Cabeza de Vaca esperaba que la tensión bilateral lo protegiera, Sheinbaum hacía algo completamente distinto. Entregaba, cooperaba, documentaba. El gobierno mexicano había extraditado a Estados Unidos decenas de personas requeridas por actividades criminales. Había coordinado con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, operaciones conjuntas. Había mantenido el diálogo en comercio, en migración, en tráfico de armas. Había construido caso por caso un expediente de reciprocidad real. Y en paralelo, había acumulado en silencio las 233 solicitudes sin respuesta. Las tenía documentadas, las tenía contadas, las tenía listas para el momento en que el argumento moral fuera imposible de ignorar. Lo que Cabeza de Vaca no calculó era que Sheinbaum estaba construyendo exactamente ese momento. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el adversario esperaba que la inacción lo salvara, Sheinbaum construía en silencio. Esa es la diferencia entre un político tradicional y un estratega. El político tradicional reacciona cuando el adversario se mueve. La estratega diseña el tablero antes de que el adversario se dé cuenta de que hay un tablero. Y aquí es donde el plan completo se revela. El primer movimiento fue la cooperación documentada. Desde el inicio de su administración, Sheinbaum estableció un principio que parecía simple, pero era devastadoramente estratégico. México cumpliría con sus obligaciones bilaterales de forma impecable y pública. Cada extradición entregada a Estados Unidos fue documentada. Cada operación coordinada con Washington fue reconocida oficialmente. Cada avance en seguridad, en comercio, en migración fue registrado como parte de una narrativa de reciprocidad real. No era generosidad, era construcción de argumento. El segundo movimiento fue la presión pública sistemática. Sheinbaum no esperó una reunión privada para plantear el tema de las 233 solicitudes. Lo dijo en conferencia de prensa, lo repitió en foros internacionales. Nombró a Cabeza de Vaca públicamente como prófugo de la justicia mexicana. Señaló que México había solicitado su extradición y que Washington no había respondido. Cada declaración pública era un registro. Cada registro hacía más difícil que Washington
siguiera ignorando el tema sin costo diplomático. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Sheinbaum convirtió el silencio de Washington en un problema público de Washington, no de México. De Washington, el tercer movimiento fue el definitivo, la Suprema Corte como detonador, cuando la SCJN revocó por unanimidad el amparo de Cabeza de Vaca el 24 de febrero de 2026, Sheinbaum tenía todo preparado para usar esa resolución como palanca. La orden de aprehensión vigente significaba que no había ya ningún obstáculo legal en México. La solicitud de extradición era limpia, sólida, respaldada por el máximo tribunal del país. Washington ya no podía decir que el caso era jurídicamente complicado del lado mexicano. Y Sheinbaum lo dijo exactamente así. México solicitó la extradición, el caso está en orden, esperamos reciprocidad. En esa declaración no había súplica, había factura. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Hay un dato que los noticieros convencionales no destacaron. Todd Blanche, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, no fue a buscar a los medios para hacer este reconocimiento. Fue cuestionado por el periodista Jesús García de La Opinión de Los Ángeles en el contexto de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un foro de prensa internacional, frente a corresponsales de decenas de países. Blanche dijo: "No tengo los detalles, pero deberían revisarse tales peticiones, claro". En diplomacia, cuando un fiscal general adjunto de Estados Unidos dice en un foro internacional que algo debería revisarse, eso no es una opinión casual, es una señal. Y esa señal llegó porque el argumento de Sheinbaum había hecho imposible no darla. Y aquí es donde el plan completo se revela. El impacto fue inmediato y no fue donde Cabeza de Vaca esperaba recibirlo. La reacción del exgobernador llegó rápido. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó: "Yo no me escondo, no puedo ser prófugo de la justicia de un gobierno que se empeña en negármela". Esa frase lo dice todo sobre el estado en que se encuentra. No es la declaración de alguien que tiene el escudo intacto, es la declaración de alguien que empieza a ver las grietas. Porque si el escudo siguiera sólido, no habría necesidad de publicar nada. El silencio de quien está protegido no necesita justificarse, pero Cabeza de Vaca necesitó hablar, y eso, en política, es siempre una señal de presión. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Del otro lado de la frontera, en Washington, la declaración de Blanche generó algo que la administración Trump raramente produce: una concesión implícita de que México tiene razón. El fiscal adjunto no cuestionó la legitimidad de las solicitudes mexicanas, no dijo que eran políticamente motivadas, no defendió el silencio de años, dijo que deberían revisarse. En el lenguaje diplomático de la administración Trump, eso es extraordinario y la comunidad internacional lo registró. Ahora detente y piensa en lo que esto significa para el ciudadano de Tamaulipas. Las investigaciones contra Cabeza de Vaca describen un presunto esquema construido sobre recursos públicos del Estado, contratos de obra pública triangulados, movimientos entre empresas, operaciones inmobiliarias. Esos recursos eran el dinero de los tamaulipecos, eran las carreteras que no se terminaron, los hospitales que no se equiparon, las escuelas que no se construyeron, la obra pública que quedó en papel mientras el dinero presuntamente tomaba otro camino. Para cada familia en Tamaulipas que esperó servicios que nunca llegaron, este movimiento no es una disputa legal abstracta entre gobiernos, es la posibilidad de que alguien responda por lo que ocurrió. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Y aquí apareció la voz del viejo México, la voz de quienes todavía creen que la sumisión es una estrategia de Estado. Voces en medios corporativos que cuestionaron si México debería presionar tanto a Washington, si no era mejor mantener el buen clima bilateral, si la insistencia en extradiciones podría complicar la relación. Esa es la voz del régimen que perdió, la voz de quienes durante décadas construyeron su poder sobre la premisa de que México nunca podría exigir nada a nadie, la voz de quienes confundieron dignidad con confrontación y sumisión con pragmatismo. Sheinbaum le respondió el 29 de julio desde Palacio Nacional con una frase que no dejó espacio para interpretaciones. Nosotros buscamos una relación recíproca. No ruptura, no confrontación, reciprocidad.
Y en esa palabra vive toda la diferencia entre el México que fue y el México que está siendo. Hay algo que los medios corporativos no quieren que escuches. Lo que ocurrió esta semana no fue un accidente diplomático, no fue una concesión espontánea de Washington, no fue suerte. Fue el resultado de un mecanismo de relojería que Sheinbaum activó con meses de anticipación y cada pieza encajó exactamente donde tenía que encajar. La primera pieza era la cooperación irrefutable. Sheinbaum entendió desde el principio que México no podía exigir reciprocidad desde la debilidad, tenía que construirla desde la evidencia. Y lo hizo, extradiciones entregadas, operaciones coordinadas con García Harfuch, diálogo sostenido en seguridad, comercio y migración. Cada acción bilateral cumplida por México fue un ladrillo en el argumento que Washington eventualmente no podría ignorar. Sin esa pieza, el resto no funciona. Un país que no cumple no puede exigir que le cumplan. La segunda pieza era el registro público sistemático. Cada vez que Sheinbaum mencionó en conferencia de prensa las solicitudes pendientes, cada vez que nombró a Cabeza de Vaca como prófugo, cada vez que señaló que México esperaba reciprocidad, estaba construyendo un expediente público que Washington tenía que administrar. No era retórica, era presión documentada, porque en diplomacia, lo que se dice en público obliga de forma diferente a lo que se negocia en privado. Sheinbaum convirtió el silencio de Washington en un costo político visible. Y los costos políticos visibles eventualmente producen respuestas. La tercera pieza es la que nadie vio, la resolución unánime de la SCJN como palanca perfecta. Cuando la Suprema Corte revocó el amparo de Cabeza de Vaca el 24 de febrero de 2026 por unanimidad, Sheinbaum tenía una solicitud de extradición respaldada por el máximo tribunal del país, sin recursos legales pendientes del lado mexicano, limpia y sólida. Washington ya no podía escudarse en la complejidad jurídica del caso. El argumento legal estaba cerrado. Lo único que faltaba era la voluntad política estadounidense. Y juntas, las tres piezas crearon exactamente la condición para que esa voluntad apareciera. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Pero ahora viene el loop 2, la dimensión que ningún noticiero está desarrollando. Las 233 solicitudes de extradición pendientes no son 233 casos individuales, son 233 argumentos acumulados. Son 233 veces que México cumplió su parte del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado en 1978 y vigente hasta hoy. Y no recibió respuesta. Si Washington acepta revisar el caso de Cabeza de Vaca, sienta un precedente que aplica a los 232 expedientes restantes, cada uno con su propio expediente, cada uno con su propio escudo que empieza a fracturarse. Esa es la magnitud real de lo que está en juego. Sheinbaum no estaba persiguiendo a un exgobernador, estaba abriendo una palanca que puede mover 233 casos de impunidad de una sola vez. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Esto es exactamente lo que la Cuarta Transformación prometió y que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a intentar. No porque no supieran que las 233 solicitudes existían, sino porque el viejo régimen necesitaba ese sistema de impunidad bilateral para proteger a los suyos. La reciprocidad era el enemigo del viejo orden, por eso nunca la exigieron. Sheinbaum la exigió y Washington comenzó a ceder. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Detente un segundo y procesa lo que eso significa en tres dimensiones. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Las investigaciones contra Cabeza de Vaca describen un esquema construido sobre 269 solicitudes acumuladas entre 2018 y 2026. Pero detrás de cada expediente hay recursos públicos presuntamente desviados. Hay contratos de obra en Tamaulipas que no se ejecutaron como debían. Hay movimientos financieros entre empresas que la UIF rastreó durante años. Hay operaciones inmobiliarias que no cuadran con los ingresos declarados de un servidor público. Para el ciudadano de a pie, esto no es una disputa jurídica entre instituciones. Es la diferencia entre un hospital equipado y uno que no lo está. Entre una carretera terminada y un tramo que quedó en papel. Entre un gobierno que rinde cuentas y uno que aprende a triangular.
Si la extradición avanza, el mensaje para cada funcionario que hoy está calculando si puede hacer lo mismo es devastadoramente claro. El escudo ya no existe. Segunda dimensión, México como nación. Lo que Sheinbaum demostró esta semana es que México puede exigir reciprocidad a la potencia más grande del mundo y obtener una respuesta. No con confrontación, no con ruptura, con evidencia, con paciencia y con una estrategia construida ladrillo por ladrillo durante meses. Eso cambia la posición geopolítica de México de forma permanente, porque el principio que Sheinbaum instaló, cooperamos y exigimos que cooperen, no aplica solo a las extradiciones, aplica al comercio, aplica a la migración, aplica al tráfico de armas que fluye de Estados Unidos hacia México. Aplica a cada mesa de negociación bilateral donde México históricamente llegó a pedir y Washington llegó a decidir. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Tercera dimensión, el mundo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Lo que México demostró esta semana es un modelo que 23 naciones del sur global están observando con atención, que es posible mantener una relación funcional con Washington, cumplir con los compromisos bilaterales y al mismo tiempo exigir reciprocidad sin ruptura y sin sumisión. Ese modelo no existía hace 3 años. Hoy existe y tiene nombre: la diplomacia de la soberanía activa. La voz experta lo confirma. El propio Todd Blanche reconoció en su declaración del 28 de julio de 2026 la cooperación bilateral en seguridad entre los gobiernos de Trump y Sheinbaum, así como el trabajo coordinado a través de García Harfuch, un fiscal general adjunto de Estados Unidos, validando públicamente la arquitectura diplomática de México. Eso no ocurría desde hace décadas. Y aquí es donde el plan completo se revela. El 29 de julio de 2026, desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum habló y cada palabra fue un mensaje codificado. Esto es lo que dijo: nosotros buscamos una relación recíproca, es decir, colaboramos y ellos colaboran también con nosotros, particularmente en términos del tratado de extradición y otros muchos temas. Algunas veces hay desencuentros que son normales entre dos países, pero nosotros lo que queremos es tener una buena relación, aun cuando haya cosas en las que no estemos de acuerdo. Analicemos eso, palabra por palabra. Cuando dijo relación recíproca, no estaba hablando solo de extradiciones, estaba enviando un mensaje directo a Washington. México ya no acepta una relación unidireccional. La era en que Estados Unidos decidía qué compromisos honraba y cuáles ignoraba terminó. Reciprocidad es la nueva condición de la relación bilateral, no una petición, una condición. Cuando dijo desencuentros que son normales, no estaba minimizando la tensión, estaba desarmando la narrativa de que México está en conflicto con Washington, porque sus adversarios internos, los medios corporativos, el PAN, las élites financieras que prefieren la sumisión rentable, necesitan que México parezca confrontacional para justificar su llamado a la rendición. Sheinbaum le cerró ese argumento con una sola frase, cuando dijo una buena relación, aun cuando haya cosas en las que no estemos de acuerdo. Estaba dibujando la arquitectura de la soberanía activa. Podemos cooperar y podemos disentir al mismo tiempo. No son contradictorios, son complementarios. Eso es exactamente lo que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a decir en voz alta durante décadas. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. La declaración fue también un mensaje hacia adentro, hacia los que en México todavía creen que la única forma de tener buena relación con Washington es ceder siempre. Hacia los analistas de medios corporativos que esta semana preguntaron si México no estaba complicando la relación bilateral al insistir en las extradiciones. Hacia los voceros del viejo régimen que confunden dignidad con provocación. Sheinbaum le respondió con la misma frase: una buena relación no requiere sumisión, requiere reciprocidad. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Blanche dijo que las solicitudes deberían revisarse. Pero hay una diferencia enorme entre deberían y se revisarán.
Y en esa distancia de 2 palabras, vive la negociación más importante que nadie está cubriendo esta semana. Porque Todd Blanche no anunció ningún procedimiento formal, no abrió ningún expediente oficial, no fijó ninguna fecha, dijo que deberían revisarse y con eso dejó abierta la pregunta más importante de las próximas semanas. ¿Cuándo el Departamento de Justicia de Estados Unidos convierte esa señal en un proceso real? Eso todavía no ha ocurrido. Lo que sigue, nadie lo vio venir, ni ellos. Y aquí está el hilo que queda suelto. México tiene ahora 233 solicitudes de extradición pendientes, una declaración pública del fiscal general adjunto reconociendo que deberían revisarse y un expediente sobre Cabeza de Vaca que es el más simbólico y el más sólido de todos. Pero entre la señal diplomática y el proceso legal formal hay una brecha que se negocia. Y esa negociación está ocurriendo ahora mismo en canales que no son las conferencias de prensa. Lo que Sheinbaum tiene ahora que no tenía hace 6 meses es un reconocimiento público de Washington. Eso es una palanca y las palancas se usan. Lo que viene en las próximas semanas va a definir si esa señal se convierte en procedimiento o si se evapora en el lenguaje diplomático de las buenas intenciones. Porque la administración Trump tiene incentivos propios en esta negociación. Y México tiene que sostener la presión exacta para que el deberían se convierta en están siendo revisadas. La fecha clave a seguir es la próxima ronda de diálogos bilaterales en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, porque es ahí, en esas mesas que no tienen cámara, donde el futuro de los 233 expedientes se decide. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué tiene que ocurrir en esa mesa para que la extradición de Cabeza de Vaca avance de señal política a proceso legal formal. Porque lo que está a punto de pasar en esa negociación bilateral va a cambiar el mapa completo de la impunidad del viejo régimen en México. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Hagamos el recuento de lo que ocurrió esta semana, no como lo contaron los noticieros, como realmente ocurrió. Lo que ocurrió, el fiscal general adjunto de Estados Unidos reconoció públicamente en un foro de prensa internacional que las 233 solicitudes de extradición presentadas por México deberían revisarse. Entre ellas, la del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, requerido por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos fiscales, con orden de aprehensión vigente emitida por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Construyó durante meses un argumento de reciprocidad irrefutable, cooperación documentada, presión pública sistemática y una resolución judicial que dejó el expediente sin fisuras del lado mexicano. Cuando el argumento estuvo listo, Washington no tuvo forma de seguir ignorándolo. La grieta en el escudo no fue un accidente, fue el resultado exacto de una estrategia calculada. ¿Por qué importa? Porque México acaba de demostrar que la soberanía no es un concepto, es una práctica y que la reciprocidad no se suplica, se construye, se documenta y se exige con evidencia en la mano. Lo que Sheinbaum instaló esta semana no es solo un avance en un caso judicial, es un modelo de relación bilateral que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a aplicar, un modelo que 233 expedientes pendientes pueden seguir. Un modelo que el sur global está observando. México ya no está solo y el patio trasero se convirtió en potencia. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a abrir formalmente el expediente de Cabeza de Vaca? ¿O va a encontrar la forma de que el deberían revisarse se quede en palabras? Escríbelo en los comentarios, porque esa respuesta define todo lo que viene. La soberanía de México no se negocia, se ejerce, y esta semana se ejerció. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!